Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y hoy estamos nuevamente conociéndonos, reconociéndonos y sobre todo reflexionando, observando quiénes somos aquellos cuando nos detenemos en el día a día y observamos, en este caso, nuestra mente. Vamos a estar reflexionando, pero no solo eso, vamos a estar practicando sobre la calma mental. Algunos ejercicios que les voy a compartir son vinculados con la filosofía budista y otros de los ejercicios tienen que ver con un proceso de desarrollo humano, también con la intención de que en estos días que estamos tan ajetreados y dentro de esos días ajetreados, también nos vinculemos con lo que significa la calma mental. A veces creemos que esa calma solo se adquiere en un estado de pasividad, en un estado de contemplación, pero esa calma la vamos también adquiriendo en cada una de las actividades que nosotros podemos tener. Es imposible muchas veces por las circunstancias en las que vivimos que estés deteniéndote, incluso para aquellas personas que no practican una filosofía oriental, que es en estas filosofías en donde se promueve, por llamarlo de alguna manera, este tipo de prácticas en donde al parecer tenemos que detenernos y quedarnos, al parecer también en un estado de estatismo, justamente es todo lo contrario. Cuando nosotros nos detenemos es justamente cuando empezamos a accionar. Voy a desarrollar esto, pero te voy a practicar cómo, practicar no, te voy a compartir y platicar también. ¿Cómo le podemos hacer para que, por ejemplo, adquieras más concentración? ¿Cómo le podemos hacer para que no simplemente detengas tus actividades, sino que puedas fusionar todas tus actividades en este estado de calma? Sin embargo, el estado de calma no es un estado utópico, un estado que se tiene que alcanzar, es un estado que ya nos pertenece. Y con eso vamos a empezar nuestro programa el día de hoy. Hoy te decía, algunos ejercicios, pero también algunas diapositivas que te quiero compartir por si quieres tomar nota. Si vas escuchando nada más, no te preocupes, aquí van a quedar grabadas para que puedas tener acceso a ellas cuando tú lo desees, para que a través de esto encontremos cuáles son esas claves que nosotros podemos adquirir para generar una calma mental. Y empecemos diciendo que la palabra calma, fíjense, en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, significa estado de la atmósfera cuando no hay viento. Vean lo que significa. Estado de la atmósfera cuando no hay viento. También se le puede reconocer como la cesación o suspensión de algo, o lo que significa el mar en calma. Fíjense, el mar en calma, voy a estar utilizando esta analogía, tiene que ver con un mar que no tiene olas. Si ustedes entran a la Real Academia de la Lengua, se van a encontrar con estos conceptos. Pero detengámonos un poco en la idea de estado de la atmósfera cuando no hay viento. Y lo vamos a ir relacionando con el estado de la mente. Cuando nosotros estamos muy atribulados, simplemente cuando te levantas tienes que ir a trabajar, tienes que atender las labores del hogar, llevar a tus hijos a la escuela, todo esto te va llevando a que la mente esté agitada. Sin embargo, nosotros tenemos internamente un mar en calma. Eso es la mente. Por lo menos desde algunas filosofías orientales como el budismo y el hinduismo, se parte de que nosotros tenemos ya de base este estado, un estado de plenitud, un estado de calma en donde aparecen los pensamientos. Estos pensamientos van a ser como las olas. Dependiendo cómo empieces a observarte, a tomar conciencia, esa calma va a estar más evidente en ti. Pero recuerda, no es algo que vas a alcanzar, ni siquiera es algo para lo que vas a tener que estudiar demasiado. Lo que sí tenemos que hacer es regresar a esa calma a partir de ciertas prácticas muy sencillas, como por ejemplo la respiración, la pausa y el silencio. Ahorita me voy a adentrar en eso porque vamos a dividir estos ejercicios en
dos partes, pero ahorita se los voy a compartir. Entonces, veamos. Fíjense cómo hay una paradoja en esto que te quiero compartir, porque el programa se llama Ejercicios para calmar la mente. Cuando la palabra ejercicio lo que significa es justo lo contrario de calma, porque es una acción. En la misma Real Academia de la Lengua, que ustedes pueden consultar, el ejercicio es un sinónimo de actuación, desempeño, práctica, utilización de algo, emplearse en algo. Eso es un ejercicio. Entonces nos genera movimiento. Curiosamente, un antónimo o lo contrario de esto es el reposo, la quietud y la calma. ¿Cómo podemos nosotros convivir con esto? Porque es una paradoja. Son dos enunciados diferentes que nosotros queremos amalgamar, ejercicios o acción en calma. Para empezar, podemos decir que para poder que este mar, que es nuestra mente, esté calmo, necesitamos primero que esas olas mentales, esas olas del pensamiento y de las emociones tengan un observador, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso y bueno, déjenme revisar algunas cosas. Ok, ya. Les decía, cuando nosotros observamos como si fuera esta analogía o este ejemplo, tenemos un mar interno. Este mar se va a ir moviendo a partir de todos estos pensamientos. Entonces, pregúntate en este momento, ¿cómo están esos pensamientos? ¿Cómo está tu mar? ¿El mar está revuelto? O el mar genera un pensamiento, otro pensamiento, esta multiplicidad de olas. Y tú recuerda que cuando el mar tiene demasiadas olas en una continuidad junto con el viento, se generan estados turbulentos dentro del mar. Así nos pasa a nosotros. Esto que te voy a compartir tiene que ver con empezar a observar ese mar, a saber cómo está y a generar un estado de conciencia en donde tú te haces cargo y empiezas a asentar el pensamiento, a moverlo o simplemente apaciguarlo. Vamos a tomar en cuenta, ahorita que voy a adentrarme a los ejercicios, primero recuerda que me gusta explicarte y que tomemos conciencia y no solo eso, que comprendas primero digamos, en un sentido muy racional e informativo y de conocimiento, para después irlo llevando poco a poco a la práctica y que no sea solo una práctica por hacerla o muchas veces también como pues podemos ver incluso en redes sociales, incluso si tú ves pequeños cortos de mis videos y no te avientas la hora que luego te comparto, resulta que puede estar fragmentada esta información y entonces creemos que lo que necesitamos es sentarnos en un cojín y quedarnos a meditar y sí, esa es una parte, pero hay otros ejercicios que nos van a llevar a lo mejor a ciertas circunstancias parecidas. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque estos ejercicios se tienen que hacer cuando estás bien, no cuando estás mal. Y aquí a lo mejor ya te está haciendo ruido, porque luego agarramos esos pequeños fragmentos de las redes sociales y luego podemos decir, a ver, ¿qué dice esta pelona? ¿No? ¿Qué dice Glafira? Ah, pues que te sientes y que respires. Pero bueno, a lo mejor a veces, por las cuestiones que tenemos que compartir un minuto y medio, no te detienes y no observas justamente que esto no puede ser aislado. Es decir, no solo en un punto crítico vas a utilizar estos ejercicios. Te van a funcionar cuando estés en crisis. Sin embargo, puede ser que no y vas a perder credibilidad de esos ejercicios. Entonces, ¿qué recomiendo yo empezando esto? Estos ejercicios que te voy a compartir, de preferencia hazlos cuando estás bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bien, lo que estás generando es un hábito para que no ocurran esos puntos críticos, ¿ok? Y esos puntos críticos van a ocurrir si tú no empiezas a practicar desde antes. Entonces se convierte en un círculo vicioso porque resulta que como quieres que eso se resuelva ya, entras en la prisa, empiezas a ver videos, agarras cualquier ejercicio y a veces te vas a saturar tanto de los ejercicios que ninguno te va a funcionar. Puede haber incluso una
situación mucho más incómoda, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a creer que nada te funciona y te vas a frustrar. Empecemos pocas veces, algunos minutos en el día haciendo estos ejercicios. Van a dividirse también, como te decía, en ejercicios pasivos y ejercicios activos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando hacemos los ejercicios cuando estamos bien? Estamos conectando cuerpo, mente y emociones, ¿ok? Si yo le empiezo a decir a mi cuerpo que está en un estado calmo, justo cuando yo estoy comiendo, cuando estoy conversando, cuando estoy simplemente escribiendo e incluso viendo una serie, no va a haber un impacto externo que lo mueva demasiado. Por eso se hacen cuando tú estás bien, para que tengan una función duradera, que sean tus muletas, que cuando empieces a sentir ese mar turbulento interno, empieces ya de inmediato a tomar estos ejercicios que te pueden funcionar. Entonces no vas a llegar a ese pico tan alto. Cuando tú estás pensando, por ejemplo, con pensamiento rumiante, dándole vuelta a un tema, preocupándote demasiado, lo que ocurre es que ese mar empieza a generar una turbulencia y yo le estoy diciendo a mi cuerpo que está mal y mi cuerpo empieza a estresarse. Entonces, muchas veces, incluso ayer lo comentaba, cuando estamos, o a quienes han padecido un ataque de pánico, resulta que casi siempre es cuando no están en un momento crítico, porque el momento crítico resulta que está, o sea, hasta lo pueden controlar. No todo el tiempo ocurre así, pero por lo regular una persona que tiene un ataque de pánico es cuando está bien, cuando no le está pasando, parece que nada. ¿Y por qué surge esto? Porque nosotros, con este mar revuelto del pensamiento que no está en calma, le empezamos a mandar señales al cuerpo de estado de alerta y el cuerpo empieza a creer que todo el tiempo está en peligro y en riesgo, aunque tu pensamiento diga que estás bien. Y tú puedes decir, no pasa nada, esta frase que luego les digo que a mí no me gusta, porque por lo regular cuando dices no pasa nada es porque está pasando todo. Sin embargo, cuando tú te detienes y estás tranquilo y luego tu cuerpo reacciona hasta con taquicardia, sudor en las manos, lo que está ocurriendo es que tu cuerpo sigue considerando que está en riesgo. ¿Qué necesitamos hacer? Y estos ejercicios te van a funcionar. Decirle a tu cuerpo que está a salvo, pero no solo con el pensamiento, sino con las acciones. Si tú empiezas, por ejemplo, a comer conscientemente, a generar espacios de silencio, a generar también una autoobservación constante, y ahorita con unos ejercicios que te voy a compartir, hablaré más de esto, pero lo que le empiezas a decir a tu cuerpo, reconectando con él, es, estoy bien, estoy tranquila, sin necesidad de decirle, no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, porque a veces así nos ponemos, no pasa nada y el cuerpo sigue, a ver, tanto me dijiste con tu pensamiento rumiante que estaba mal, que el cuerpo sigue creyendo que está mal y hay una separación, una ruptura, una escisión entre la mente y el cuerpo incluso vinculado con las emociones. ¿Qué empieza a pasar? Un colapso, un mar revuelto completamente. Si tú empiezas a practicar poco a poco, vas regresando a tu cuerpo, vas regresando a calmar tu mente y por lo regular tu cuerpo no va a estar en este estado de separación que te va a generar en cualquier momento un proceso de ansiedad. Todo lo contrario, empiezas a unirlo. Por lo tanto, no solo es la mente que está en calma, sino el cuerpo que está en calma y relajado, y ante cualquier circunstancia, incluido que estés ante un problema, puedes generar un espacio de claridad, incluso aunque estés en riesgo, puedes tener la habilidad de espontáneamente generar una respuesta porque tú y tu cuerpo y tus emociones están juntas, ¿ok? Entonces, con eso quería empezar. Los ejercicios empiezan cuando estás bien para no llegar a esos picos. Sin embargo, cuando estás en esos picos críticos, los puedes usar, te pueden modificar, pero hay que seguirlos practicando.
Esto nos va a funcionar un poco repitiendo para que tu cuerpo, tu mente y tus emociones generen un estado de unidad en lugar de separación. Las emociones van por un lado, el cuerpo va por otro, la mente va por otro, sin embargo, la mente está diciendo, todo está bien, no pasa nada. Y luego tus emociones no quedan claras y tu cuerpo está sintiendo que está en shock. ¿Ok? Empecemos por ahí. Cuerpo, mente, emociones, juntitas. A ver, eh, les decía, este estado de calma no es algo que nosotros vamos a alcanzar, sino es algo que ni siquiera se busca, se regresa y se accede, ¿ok? Te voy a compartir aquí una diapositiva, a ver si lo logro. Lo logro porque es la primera vez que hago esto en los programas, pero te lo quiero compartir. Ok, ahí estamos. Fíjate, nosotros vamos a partir de la idea que estamos o ya tenemos un estado base, un estado desde la filosofía budista e hinduista, hablamos de un estado de amplitud, ¿ok? Fíjense lo que subrayé ahí. Es un estado de quietud que nos es propio y no tenemos que alcanzarlo. Y la analogía que uso acá, igual que la del mar en calma, es que nosotros tenemos esa mente que digamos que está empañada como si fuera un espejo. Lo que nosotros hacemos mediante la autoobservación y estos ejercicios es limpiar, limpiar esa mente, limpiar ese espacio. ¿De qué lo vamos a limpiar? De esa identidad, pero no para que desaparezca, sino para que esté en calma, y de toda la vida cotidiana que me está exigiendo. Pero yo no me puedo separar de la vida cotidiana, diría Heidegger. Yo soy un ser en el mundo, soy un ser que pertenece a una realidad a la que fue arrojado. Sin embargo, en esa realidad yo puedo tomar conciencia y empezar poco a poco a limpiar ese espejo, poco a poco a observar ese mar, como lo pongo aquí al final, ese mar en calma, que ya está. Lo que necesito hacer es observar ese tipo de olas que son los pensamientos, no para saber incluso de dónde provienen, sino para saber que existen y que están moviéndome ante una respuesta. ¿Ok? Entonces, veamos. Es mucho más fácil estar en calma cuando las cosas salen como yo quiero que salgan, pero esa no es la verdadera calma. Esa es una calma superficial. Es una calma, digamos, muy aparente. Porque si yo digo, a ver, tengo solucionado todo lo que necesito, mis necesidades básicas, tengo el amor de mi familia, tengo el amor de pareja, lo que yo considere que es necesario para mí, incluso si tú dices dinero, libros, lo que sea, ganas, premios, la gente te reconoce, eres exitoso a los ojos de los demás, puede que estés en calma, pero es curioso, a veces ni así estás en calma. Cuando es un evento externo el que toca a esa calma, entre comillas, diríamos que es un estado superficial de claridad. Ese estado superficial de claridad se va a mover con cualquier cosa. Esa es la clave. Si tú dices que estás en calma porque las cosas te han salido bien, pero rápidamente alguien irrumpe y te dice algo que no quieres escuchar y te enojas y todo empieza con un pensamiento rumiante, empiezas a generar estos estados emocionales que no puedes controlar, tu calma era superficial. ¿Es necesaria esa calma? Claro que es necesaria. Ayuda mucho para que en ese momento es cuando empieces a hacer tus ejercicios, ¿ok? Para poder llegar a una calma mucho más profunda. Cuando tú llegas a esa calma profunda, es un estado que empieza a establecerse, a habitarte, y ante cualquier circunstancia podemos lograr algo que los estoicos buscaban alcanzar, que es la ataraxia o la imperturbabilidad del ánimo, de las emociones, pero no es una imperturbabilidad en donde yo me quedo rígido, estéril, sin reaccionar. No, es una imperturbabilidad en acción, en donde yo tomo las respuestas que desde mi perspectiva están en la calma y más adecuadas, y entonces a partir de eso
yo genero nuevas respuestas. Por eso es un estado que está justo anclado a esa calma que ya nos pertenece, como les decía ahorita en las diapositivas. Aquí vamos a dividir, déjenme tomar agua. Mm, Ya voy a empezar con los ejercicios, pero como saben, me gusta dar esta introducción para que vayas comprendiendo, para que anotes cuáles son tus reflexiones, tus dudas. Si tú tienes una duda, por favor, escríbeme a, no, ahí les va. Escríbeme a escribe tu vida con glafirarocha@gmail.com, ¿ok? Algunas veces voy a estar revisando el chat, bueno, más bien los comentarios, pero otras veces va a ser más fácil para mí que me mandes un mensaje directo donde diga, de tal programa tengo esta duda, ¿ok? O comentario. Y si no, que me escribas a escribe tu vida con glafirarocha@gmail.com y por ahí podemos seguir en el diálogo. Como les he dicho, a veces tardo mucho en responder, discúlpenme, pero sí respondo, de veras que respondo. Entonces, nada más con paciencia. Si lo hacen por Instagram, ahí les va una clave mía. Es más rápido que les responda, porque es una red que reviso seguido y el correo casi no lo reviso. Y a veces se me juntan. Instagram, como digamos, está más fácil la app para revisar los mensajes. Si tú me mandas rápido un mensaje, hasta te puedo mandar un audio muy rápido, porque lo que yo quiero es que sigamos en contacto, aunque estos programas ahora tengan un formato diferente, ¿no? Ya reconocerán que estoy en otro espacio, que estoy, bueno, en otro espacio de mi casa, y que me voy a empezar a compartir de otras maneras y los programas, por lo menos en YouTube, van a ser grabados, van a seguir circulando algunos fragmentos, pero sobre todo voy a empezar a hacer en vivos en TikTok, porque es una red que se presta más para el diálogo, en donde van a ser más espontáneos, no voy a poner fecha ni nada, pero también por acá por YouTube voy a compartir esos en vivos ya de manera grabada. Entonces, regresamos. Fíjense, vamos a dividir estos ejercicios, aquí se los voy a poner otra vez. Estos ejercicios los vamos a poner como prácticas en estado activo y estado pasivo, ¿ok? ¿Por qué les quiero poner ahora diapositivas? Porque así ustedes pueden tener sus notas o tomarle foto como lo deseen y generar como un fichero en donde puedan recurrir a él cuando lo necesiten. Las prácticas en estado activo van a ser la autoobservación, la autoindagación y el autoanálisis. No es lo mismo la autoindagación y el autoanálisis. Y las prácticas en estado pasivo son aquellas que nos llevan más a la pausa, a la respiración y al silencio. Pero les voy a ser honesta, van juntas. Van juntas, solo que digamos que cuando yo estoy en una práctica, por ejemplo, meditativa, en un cojín de meditación, en el silencio, donde no hay ruido, tomando conciencia de mis respiraciones y tomando un buen espacio, diríamos que es más pasivo porque tú te recoges en tu intimidad, en tu espacio íntimo y lo haces. Sin embargo, va a haber personas que les cuesta trabajo y yo les recomendaría, empieza entonces con las prácticas en estado activo, ¿ok? En estado activo para que poco a poco esas prácticas te lleven a generar tus propios espacios para el estado pasivo. Sin embargo, van juntas. Yo las separé para que tú puedas tener como una claridad esquemática. Vamos a empezar entonces con las prácticas en estado pasivo, ¿ok? Las prácticas en estado pasivo inician, como decía ahí, con la respiración. Yo puedo estar en un espacio en donde voy a necesitar justamente desconectarme de todos los distractores, desde el teléfono, por supuesto, voy a dejarlo fuera, voy a decirle a los demás o voy a poner un letrero, deténganse porque yo estoy en práctica, ¿ok? No toquen la puerta. Yo voy a generar un espacio incluso externo para poder llegar a mi espacio interno. Y eso a veces puede ser muy difícil, por eso les decía, para quienes no pueden hacer eso por su día a día, por lo menos empiecen a hacer las prácticas en estado activo y van a darse cuenta que esas mismas prácticas les van a llevar a que sí encuentren esos espacios en estado, entre comillas, pasivo, porque activo va a seguir estando, ¿no?
¿Cómo vamos a empezar las prácticas en estado pasivo? Primero que nada, observando la respiración. Esta es una práctica que tiene que ver con tomar conciencia simplemente de cómo respiro. Para esto, puedo generar justo un lugar específico y podría empezar a utilizar un cojín de meditación o no, o una silla. Si tú no tienes cojín de meditación, por favor, no vayas a correr y comprarlo, porque no es necesario a menos de que tú digas, ya quiero realmente profundizar en esto, úsalo porque es mucho más cómodo que una silla. Pero si tú tienes una silla, lo único que yo recomiendo es que sea una silla estática, que no tenga rueditas, que tenga por lo regular un respaldo que no sea movible, o sea, que no sea una mecedora, pero sí una silla rígida, te vas a sentar en la orilla, ¿no? Yo ahorita estoy en un sillón y de hecho estoy sentada sobre un cojín de meditación. El cojín de meditación, aquí traigo otro, es este. Este es un cojín de meditación, ¿ok? Fíjense, adentro trae cascarilla de café. La cascarilla de café funciona porque no se aplasta como cuando consigues cojines, como los de la sala, por ejemplo, o como este que yo tengo acá, que es un cojín que tiene pues una especie de un sintético parecido al algodón, pero esos se van aplastando. Este tiene más de 10 años conmigo y véanlo, o sea, todavía está firme. Lo único que pasa es que como la tela se pone un poco más aguadita, pues va generando un poquito más de espacio en la cascarilla de café. Pero si vas a comprar uno, pregunta que tenga cascarilla de café interna para que cuando tú te sientes no se vaya a deformar y eso te genere que tu columna no esté recta. Pero si tú eliges una silla, entonces que la silla sea nada más rígida, que te sientes en la orilla de la silla, que tu espalda está recta y tu mente relajada, dice mi maestro Mingyur Rinpoche, ¿ok? Entonces, fíjate, puedes sentarte nada más con los pies bien puestos en el piso y las manos puestas en tus piernas. Si quieres, cierras los ojos y si no, no. Esta es la respiración consciente en estado pasivo. Inhalo, exhalo. Voy a poner un temporizador 5 minutos. ¿Qué es lo que me va a generar esto? Puede ser que se generen más pensamientos y estén revueltos, ¿ok? Pero justamente cuando estos pensamientos los estás observando, ¿qué ocurre? Son olas. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de los pensamientos lo voy a dejar pasar. Voy a imaginar, si quieres, que cada pensamiento es una ola que se va y regresa, pero mi mar mental está calmo. Por lo regular, yo no recomiendo para empezar las visualizaciones porque te puedes distraer muchas veces más, pero si para ti es importante, hazlo. Entonces nos detenemos, inhalamos, exhalamos y observo mis pensamientos. Es muy curioso porque muchas veces los pensamientos se van a esconder, ¿ok? Entonces, sigamos. Acuérdate, estos ejercicios los hago pocas veces, a lo mejor 2 o 3 veces al día. Si tú te fijas en la estatuilla que tengo acá, está el Buda histórico, como se le conoce a Buda Shakyamuni. Está en un estado de meditación profunda donde está habitando la naturaleza de su mente, que es este estado de plenitud. Cuando tú observes esta figura, más allá de lo que a veces se considera cuando alguien no conoce la filosofía budista, no es un estado de adoración, no es un estado de, digamos, más bien que tú vas a llegar y, y no sé, como muchas veces se cree, ¿no? Que me han dicho así, es que idolatría, ¿no? No es eso. Lo que genera que tú tengas un Buda en tu casa o a cualquier ser iluminado, a un lado está Krishna, por ejemplo, ¿no? Lo que te recuerda es tu propia naturaleza de la mente que se sostiene de esa calma y de esa plenitud. Cuando tú empiezas a respirar, estás observando la mente. Cuando empiezas a respirar conscientemente, ¿ok? Entonces veamos. Este es un ejercicio que te va a servir cuando tú te sientas. Y
decides tomar ese espacio para ti. Pero cuando no puedes, la respiración nos va a servir como un ejercicio activo cuando tú simplemente generas una respiración suspirando. ¿Cómo va a ser esta respiración suspirando? Fíjate, ahí le vas a empezar a decir a tu cuerpo, poco a poco, constantemente estoy relajada. Tal cual, tú puedes ir caminando entre las cosas que estás haciendo, esto es mucho más en el día a día y lo que vas a hacer es respirar y soltar los brazos. Ah, tal cual, suspirando. Otra vez, inhalas. Ah, cuando tú haces este gesto, esto nos sirve más que un estado meditativo para un estado, digamos, de conexión con el cuerpo, donde tu cuerpo sienta y esté conectado con un lenguaje de calma. Entonces, cuando tú respiras suspirando, conscientemente es, ah, fíjate, hasta mi espalda se relaja, pero no es para que te quedes en ese estado encorvado, sino nuevamente inhalas. Ah, fíjense, cuando lo estoy haciendo, hagan ustedes ahorita, hagan pausa y lo hacen. Ah, y ya que haces eso, ¿sabes qué ocurre? Estás conectando, como te decía en un principio, esa separación que tuvo el cuerpo, lo estás conectando con mente y no le estás diciendo, estás bien, no pasa nada, tranquila, tranquila, tranquila. No, con este gesto le estás diciendo, "Ah, estoy bien". Y esto lo puedes hacer y no te quita nomás que 2 segundos, ¿ok? 2 segundos. Ay, espérense porque estoy en un espacio donde está más abierto y tengo plantas, luego me da un poquito de comezón. Ok, entonces veamos. Fíjense lo que hice yo ahorita. Me voy a detener ahí. Me di cuenta, noté que me estaba dando comezón y lo que hago es rascarme. Este evento tan sencillo genera un estado de conciencia. Les voy a decir por qué. Porque la segunda práctica en estado de calma, que tiene que ver dentro de lo cotidiano, es hacer lo cotidiano mucho más presente y evidente. Déjenme decirles cómo lo nombré exactamente. Lo cotidiano como novedad, ¿ok? Observar lo cotidiano como novedad va a ser el siguiente ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Cualquier objeto que yo tenga a la mano, lo voy a empezar a observar como novedad. Esto es más pasivo porque necesitas tener tiempo, pero es parte de algo muy cotidiano. Sin embargo, digamos que la práctica de la respiración suspirando la puedes hacer en cualquier momento. Claro que te pueden preguntar así como, ¿y a ti qué te pasa, no? Pues simplemente dices, enamorándome de mi mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un estado de enamoramiento, qué curioso, ¿no? Que hay una calma que se gestiona con un suspiro. Pues no es curioso. Lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo reacciona por sí mismo, ¡ah!, y dice, qué alegría, qué felicidad. Este gesto tan sencillo, si es por el primero que empiezas y es el que haces 10 veces al día, vas a empezar a notar cambios. Vas a empezar a notar cómo a lo mejor te vas relajando, vas diciéndole a tu mente todo está bien y sobre todo también a tu cuerpo. Ahí es donde hay una conexión con el cuerpo, porque tú puedes decir, todo está bien, no pasa nada, todo está bien, todo me va a ir bien. Y vas así, ¿no? Por lo regular, cuando nos tensamos, levantamos los hombros, ¿no? Cuando tú reconozcas que tienes los hombros levantados, bájalos hasta donde puedas y haz un suspiro, una respiración en suspiro. Ah, bajo los hombros, pero a veces queremos inventarnos esto y decimos, todo está bien, todo está bien. Ah, mentiras. ¿Ok? No está bien porque tu cuerpo sigue sintiéndose tenso. Si yo con este acto le digo que estoy bien, lo que va a ocurrir es que me voy a dar más espacios, pero regreso a la práctica que les decía. Observar lo cotidiano como novedad significa que yo voy a tomar cualquier objeto, estoy buscando cualquier objeto de mi cotidianidad, puede ser este, por ejemplo, que es un
un cojín que me regaló mi amiga Yari porque sabe que colecciono búhos y pues que tiene años, pero cuando yo me detengo y lo observo, lo que estoy haciendo nuevamente es llevar mi punto de atención, le estoy diciendo a mi cuerpo, estoy tan tranquila que puedo detenerme y observar lo que ya conozco. Yo por lo regular, honestamente, recomiendo que te vayas a la naturaleza y que puedas observar detenidamente lo que hay en la naturaleza. Y eso puede llevarte a reconocerte en un árbol, a caminar, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que puede ser cualquier objeto, algo que ya tengas muy reconocido, entonces lo vamos a observar como novedad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Observarlo y darme cuenta de algo que a lo mejor nunca me había dado cuenta o que no me había percatado de ello. ¿Qué sería? ¿Qué sería? A ver, yo observo este cojín, por ejemplo, y por ejemplo no me he dado cuenta de la tela. La tela es como un yute, más o menos. Tiene otra tela, que es acá como pana, acá como fieltro. Entonces, estoy reconociendo las texturas que a lo mejor no había conocido porque es un cojín que tenía de adorno. Ni siquiera duermo con él, está justo en este sillón, ¿no? Entonces, observar lo cotidiano como novedad me va a llevar a que yo me tome ese espacio y nuevamente le digo al mar de mi mente, me estoy deteniendo para observar tus olas como nunca antes las había visto. Y le vuelvo a decir a mi cuerpo, a través de un gesto, en este caso la observación, estoy tranquila, ¿ok? Estoy tranquila, solo con una acción que curiosamente me lleva a un estado mucho más pasivo. De ahí que nosotros decimos, bueno, la meditación sentada, la meditación de pie, la meditación en acción. Hay diferencias porque la meditación sentada, por supuesto, es en el cojín que les mostré ahorita. La meditación en acción es con este tipo de cosas cotidianas o también el suspiro, que no es una meditación, sino más bien una respiración para llevar al cuerpo a un estado de tranquilidad. Pero no me quiero tardar tanto para poderles compartir un poquito más. Otro de los ejercicios que podemos empezar a hacer en el día a día, pero que son más desde estas prácticas pasivas, es empezar a tomar minutos de conciencia en cada una de las cosas que hago dependiendo el sentido que estoy utilizando. Entonces, si por ejemplo estoy tomando agua, tomo agua, me detengo y si quiero cierro los ojos. Fíjense, estoy sintiendo cómo pasa el agua y la siento fresca, ¿ok? Eso nuevamente me lleva a decirle a mi cuerpo que estoy tomándome el tiempo y aunque parezca que no, el mar turbulento empieza a detenerse. Con estas pequeñas prácticas, no necesitas hacer más en el día a día, pero esto es un poquito más pasivo y al mismo tiempo activo porque yo tengo que estar tomando agua y yo espero que ustedes también estén tomando agua. Y aquí, por ejemplo, estoy utilizando el sentido del gusto, pero puedo utilizar otro sentido, un sentido visual, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí les traigo esto. Vamos a ver, por cierto, este tatuaje que están viendo acá, bueno, estos son piquetes de mosco, ¿ok? Son piquetes de mosco que, como ahora está haciendo mucho calor en la Ciudad de México, abro las ventanas y, bueno, como no mato a los moscos, pues me están comiendo a mí, ¿verdad? Que de eso les platicaré después. Pero, veamos, fíjense, traje esta plantita que también me regalaron, me la regaló mi amiga Leida, entonces veamos la plantita. ¿Ok? Cuando es algo mucho más visual, dijimos, a ver, observar lo cotidiano como novedad. Esa es una práctica. Pero ahora podemos simplemente utilizar la mirada como un punto, digamos, de concentración. Entonces yo puedo observar esta planta y la puedo observar detenidamente. A lo mejor ya no como novedad para mover un poquito la práctica,
pero simplemente detenerme en ella y observarla. Y si otra vez atraviesan pensamientos, regreso y vuelvo a observar la planta. Aquí pueden ir ligados los ejercicios y si tú dices, la voy a observar como novedad, por ejemplo, pues la puedes observar como novedad. Por ejemplo, aquí hay unas hojitas que son la flor, esta es la flor de esta planta, pero estas, como ya tienen ratito, ya se están secando y tienen su propio estado de vida y van a caerse. Y ahí es en donde yo me detengo y observo. Ojo, sin juzgar. Yo ahorita emití de alguna manera un juicio porque reconocí que había algo diferente. Cuando se emite un juicio es cuando yo digo, esto está bien, esto está mal. En mi caso, digamos que no dije está bien o está mal, pero aún así reconocí que había algo diferente, ¿ok? Cuando yo quiero empezar esta práctica mucho más desde el sentido del oído, voy a utilizar un sonido. Todo esto son 5 minutos con temporizador para que te vayan funcionando. Otra vez son prácticas mucho más pasivas. Yo me traje un cuenco, que es un cuenco que se utiliza para cierto tipo de meditaciones, y entonces veamos, fíjense. Puedo utilizar este cuenco. Yo espero que escuchen, porque me han dicho que luego no se escucha cuando toco el cuenco, como que el micrófono no está para eso. Si no se llega a escuchar, ustedes utilicen cualquier sonido, de preferencia. Si van a utilizar música, que no sea música con voz, ni que les llame la atención y que se vayan a perder en pensamientos o les aparezcan recuerdos. Entonces, veamos, fíjense. Ojalá se escuche. Aquí ya se está escuchando un poquito, pero si yo hago, de hecho, si se llega a escuchar, solo deténganse. Ahí se escucha un poquito, vean. Más bien escuchen. Ojalá lo estén alcanzando a escuchar porque es un sonido bellísimo y te quedas. Ujú. Ok, ahí estamos. Cuando yo me quedo en el sonido, ustedes se pueden conseguir, por ejemplo, en la terapia. A veces hay personas que me dicen que como son muy auditivos, si hay cualquier ruido no pueden dormir y yo les sugiero que busquen, por ejemplo, un tipo de sonido que les guste, por ejemplo, las olas del mar calmo. Hay gente que me dice que le gusta el sonido del viento, sonido de pajarillos. Bueno, quédate porque ahí nuevamente al hacer la pausa le digo a mi cuerpo, estoy en calma y no solo eso, a mi mente. Y cuando la mente empieza a estar en calma, para aquellos que no tengan insomnio, busquen un sonido que les funcione. Todo esto es para que ustedes empiecen a generar cuáles son esos ejercicios que les van a funcionar más. Y podemos, por ejemplo, saborear una manzana, ¿no? Ahorita sí se me antoja morderla, pero luego va a ser más complicado compartirles. Pero fíjense, aquí les traigo algo de este libro que me gustó mucho. Se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis. Y empieza hablando el maestro Suzuki sobre un poema de Basho, que es un poeta y filósofo japonés. Y vean lo que dice. Es un haiku. Ujú. Y lo que dice Basho es, cuando miro con cuidado, veo florecer la nasuna junto al seto. Nasuna es una hierba silvestre. Lo vuelvo a leer. Cuando miro con cuidado, veo florecer la nasuna junto al seto. Lo que nos está diciendo es que está haciendo una práctica de observación de lo cotidiano como novedad. Puedes ir caminando el mismo recorrido que llevas todos los días cuando vas al trabajo.
y empezar a observar a lo mejor cuando estás en un semáforo, cuando hay mucho tráfico, qué cosas no te has detenido a observar. Solo eso le vuelve a decir a tu mente, está en calma. A diferencia de decir cómo se tardan, ay, se atravesó, ahí le vuelves a decir a tu cuerpo que está en alerta y en ansiedad. Pero si tú te detienes en medio de lo que estás haciendo y ves como novedad aquello cotidiano, ocurre lo que hace el maestro Basho, que es un haiku. El haiku es una forma de poema que aparece como un arrebato justo de aquello cotidiano cuando realmente lo haces presente. Y por acá dice otro poema. A ver, dice, flor en el muro agrietado, te arranco de las grietas, te tomo con todo y raíces en mis manos, florecilla, pero si pudiera entender lo que eres con todo y tus raíces y todo en todo, sabría que es Dios y que es el hombre. Vean qué belleza. Solo observando puede aparecer incluso este gesto lírico. No les estoy diciendo ni siquiera que se conviertan en poetas, si a menos de que lo quieran. Sin embargo, esta es la poesía de la vida. La poesía en cada una de las cosas que está ahí. Y no necesitamos generar esto que a veces nos puede estresar. No es que hoy tengo que meditar. Bueno, yo tengo una práctica de hace años donde sí, para mí es importante llevar los dos tipos de prácticas en mi vida, pero si tú estás empezando, no generes que la práctica de buscar la calma mental te lleve a más estrés mental. Empieza con aquellas cosas que están en tu día a día y poco a poco estas cosas te van a invitar a que tomes más espacio y cuando llegue ese momento va a ser mucho menos complicado, ¿ok? Entonces, pasemos a las meditaciones prácticas, las meditaciones más, digamos, desde un estado de autoobservación, autoindagación y análisis. Más bien quise decir prácticas activas, ¿ok? No pasivas. Las prácticas pasivas son las que les comenté. Hay más, por supuesto, pero no me quiero tardar demasiado porque ya lo estoy haciendo. Pero las prácticas activas van a estar igual en tu día a día, pero son más un proceso de estar reconociendo mi mente. Y lo voy a hacer en cada una de las actividades en las que esté. Así esté bañándome, así esté en el trabajo. Lo que voy a estar haciendo primero es la autoobservación. ¿Ok? ¿Cómo es autoobservarme? Me detengo en medio de lo que yo estoy haciendo. Si yo lo hago ahorita, por ejemplo, me detengo, estoy hablando con ustedes, me detengo y reconozco. Reconozco y les quiero ser súper honesta que estoy emocionada de darles estas prácticas. Estoy emocionada de que estoy estrenando un formato que se va a ir ajustando, no va a quedar así. Y estoy también un poco, déjenme seguirme observando. Estoy tranquila y al mismo tiempo reconozco que mi cuerpo estoy sintiendo como si hubiera mucha energía en mi cuerpo. Y así me pasa cuando estoy en una conferencia dando clases, porque es como si estuviera vibrando, compartiéndoles lo que yo amo, lo que yo practico y que deseo con todo mi corazón que a ustedes les funcione. Entonces, cuando yo me observo, o sea, no todo el tiempo estoy así, sería una falacia, hasta mentira, pero a veces cuando yo me voy deteniendo otra vez, cuando estoy bien, y reconozco estos estados, por lo regular, cuando estoy nerviosa, cuando me siento mal, cuando algo me impactó y estoy preocupada, lo reconozco muy rápido, porque significa que el estado de autoobservación se va implementando y esto es más activo, porque no necesito ni detenerme ni escuchar el sonido, pero sí, digamos que el propio estado de autoobservación ya es un detenerme. Por eso les decía que van juntos, ¿no? Pero los separamos para que tú sientas que pueden tener más flujo. Entonces, esta actividad mucho más activa de autoobservarme lo puedes hacer en cualquier momento, incluso cuando estás en una conversación con una persona, puedes detenerte mientras la escuchas porque se puede hacer y luego reconocer
¿qué me está pasando? Y a veces tienes el estómago así apretado y dices, me siento incómodo con esta persona. Y a veces no nos damos cuenta, o al revés, me duele lo que le está pasando y lo que me está contando, o me encantaría abrazarla. Cosas que a lo mejor no te das cuenta si no hay un estado de observación. La autoobservación, la autoindagación y el autoanálisis van juntos, ¿ok? Es decir, que vamos a hacer un proceso activo casi inmediato. Mientras me estoy observando, yo ya lo hice, me detengo, la observación lleva a la pausa, me detengo, ok, ¿qué estoy sintiendo? Estoy vibrando ahorita, estoy así. Pero hace un rato estaba haciendo fila, como verán, fui a votar, porque hoy que estoy grabando el programa hay elecciones en México y, había una fila enorme, me entró un poquito así como de desesperación, pero me llevé este libro para estar, leyendo en la fila, y entonces, ¿qué ocurrió? Me observé que estaba un poquito inquieta, porque si era una fila como de 50 personas adelante de mí, y empecé a leer. Y entonces me fui calmando, pero si yo porque me di cuenta que estaba un poco inquieta, pero yo misma dije: "Pues yo me preparé para durar lo que tuviera que durar", ¿no? Y a partir de eso empecé a indagar. ¿Qué indagué? Estoy un poco nerviosa porque a mí no me gusta que en una fila me entren ganas de ir al baño. Sin embargo, como toda niña, digamos, que va a hacer, que va a salir de campamento, fui al baño primero. Y la indagación, para regresar a esto, después de que me observo, es indagar, es explorar, indagar es investigar, sin generar un juicio, nada más revisándome. Entonces yo puedo decir, mi cuerpo está ahorita vibrando, quiere decir que estoy emocionada, tal vez, ¿no? Eh, pero estoy haciendo una exploración. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis emociones? ¿Y cómo siento mi pensamiento? ¿Mm? Relajado, pues porque ahorita estoy, digamos, eh, trabajando con ustedes y me siento cómoda, ¿no? En otros momentos, pues no lo estaré y si ahorita, como a veces lo digo, y me ha pasado en programas, suena la alerta sísmica, voy a salir corriendo, ¿no? O sea, y ahí va a cambiar mi estado de ánimo. Pero recordemos algo, no se trata que yo solo esté calma porque está en calma, ¿no? Sino cómo yo empiezo a establecer eso en mí para que ante cualquier circunstancia, incluida la alerta sísmica, porque acá donde yo vivo tiembla, pues yo pueda estar en calma y con la prisa de salir al mismo tiempo, a generar un estado de pánico, a gritar, lo cual puede ocurrir, no quiere decir que no. Sin embargo, empiezas a generar esta autoconciencia, vas a salir rápido, vas a tener un estado mucho más claro y no te vas a quedar paralizada ante cualquier cosa. Pero eso por eso lo hacemos cuando estamos bien, ¿ok? Para que se active cuando ocurren estas circunstancias de la vida que les aseguro que van a ocurrir. No la alerta sísmica para quienes no vivan en la Ciudad de México, pero pueden ocurrir más cosas, ¿no? Desde alguien que te quiere hacer daño, etcétera. Entonces, una vez que yo empiezo a indagar, que es una exploración, lo que sigue es el análisis. El análisis ya implica un juicio, implica incluso a veces darle una interpretación a lo que me está ocurriendo, ¿no? O sea, ya no solo es, me observo, me detengo. Al observarme, al regresar a mí, empiezo a indagar en mí. ¿Cómo estoy? Hago una exploración. Ok, ¿qué ocurre? A veces en esa exploración, si yo me noto así agitada, es curioso porque otra vez vuelvo a dar este tiempo, vuelvo a dar esta pausa y lo que empieza a ocurrir es que inmediatamente va a colocar el análisis, ¿ok? La indagación y el análisis. Pero, ojo, aquí no es criticarme, sino justamente al observarme y al indagar, simplemente generar una interpretación. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y luego yo digo, estoy emocionada, estoy preocupada. Ah, creo que sí me está afectando este tema. Solo lo observo, lo indago, le doy una interpretación y me detengo en si estoy, por ejemplo, juzgándome, criticándome, ahí
Voy a detenerme otra vez porque con el análisis hay que tener cuidado. El análisis, como les dije, es la interpretación y aunque yo pueda darme cuenta que esto es algo que me está tocando demasiado, que estoy enojada, que estoy justamente generando estos estados que me van a quitar la calma, dejo de hacerlo. Dejo de hacerlo, salgo y entonces yo les diría, tomen mejor una práctica mucho más pasiva, como poco a poquito empezar a tomar conciencia en lo que como, empezar a tomar conciencia en lo que observo, empezar por ejemplo, hacer ah, la respiración en suspiro y en lugar de engancharme. Si en el análisis yo me voy a ver como alguien que se observa a sí misma, que es una espectadora de sí misma, no alguien que está reviviendo lo que le hace daño, ¿ok? Esa es la diferencia. Yo me analizo, pero como sujeto de estudio, no como alguien que está realmente ahí anclado. Si estás anclado, no vas a poder hacer esto. Por eso otra vez lo hacemos cuando estamos bien. Estas serían 3 prácticas para un estado mucho más activo, ¿ok? Y el pasivo ya se los pasé, pero ahora veamos porque les quiero compartir algo. ¿Dónde está la diapositiva? Ok. Cuando nosotros empezamos a generar estos estados, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a habitarnos mucho más en un estado de presencia, ¿ok? Estas son las prácticas activas. Déjenme ver, a ver, esto no era lo que les iba a compartir. Estas son mis anotaciones, pero digamos que, bueno, cuando nosotros estamos en estas prácticas de estado activo, lo que ocurre es que vamos a empezar a generar pensamientos mucho más calmos porque empieza a instalar una quietud. Esa quietud es ese estado natural de la mente que les decía al principio, la calma que ya nos pertenece. Emerge entonces un estado de conciencia, un estado de presencia ante todo lo que estoy haciendo y ahí aparece este estado. Este estado, a menos de que seamos seres iluminados, va a quedar de manera constante. A lo que nosotros podemos acceder simples mortales, que estamos en este estudio constante de la reflexión, por lo menos quienes están aquí, nos va a llevar a pequeños momentos de claridad, a pequeños momentos de estado de calma que cada vez se van a ir instalando más y más y más. Y por ejemplo, lo que empieza a ocurrir es que cuando tú estás ante una circunstancia adversa de la vida y tu pensamiento te está atribulando, vas a generar estos ejercicios y poco a poco, como dice ahí en el amarillo, empieza a perder fuerza. ¿Ok? Empieza a perder fuerza y ya no nos vamos a quedar anclados ahí. Y lo que va a ocurrir es que la calma poco a poco va a estar más presente en nuestra vida. ¿Por qué va a estar más presente en nuestra vida? Porque nosotros estaremos ejercitándonos para ello con cada una de las... ¿Me están escuchando? Porque algo hice acá, creo que algo moví, déjenme ver, no sé en dónde quedé. Ojalá me estén escuchando. Ah, sí, aquí estoy. Es que les digo que estoy aprendiendo a compartirles diapositivas. Y fíjense, ahorita alcancé a reconocer un estado medio de pánico ahí. O sea, el primer pensamiento dije, ya la regué y ya se me cortó todo el programa. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, claro, lo externo me va a impactar. Y luego, claro, empieza un estado de tensión, pero al mismo tiempo estaba generando, a ver, busco, fíjense cómo se da todo esto rapidísimo, 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 ¿no? Y les aseguro que si ustedes están practicando, cuando digo les aseguro, no es como determinista, sino justamente hablando de mi experiencia. Creo, para no ser tan determinista, es a generar cambios en ustedes, ¿ok? Déjenme revisar. Entonces, lo que les quería compartir era esto. Cuando nosotros seguimos practicando y practicando, vamos a estar, fíjense, en un estado de presencia, donde aquí lo que puse es, la vida se empieza a convertir en un estado de meditación,
porque la meditación es una herramienta y una práctica para poder observar la naturaleza de la mente, que es este estado de calma, y esta meditación empieza a ser todo el día. Eso no quiere decir que no haya problemas, por eso puse esto. En el estado de presencia hay problemas, pero no te sumerges en ellos, los observas desde esa plenitud, los asumes y esto solo es una consecuencia que a veces sucede, podría por sí misma aparecer una solución, pero no hacemos esto para como algo que nos va a llevar a tener soluciones. Emergen solas. Si algún objetivo hubiera en estas prácticas es conectarse con ese estado o reconectarse, regresar a ese estado de plenitud. Sin embargo, muchas veces, por supuesto, como estoy en calma, como estoy más clara, surgen soluciones a problemas y entonces, fíjense, lo que puse ahí, aparece una solución, pero si no la hay, no la busco. No rechazo convivir con el problema. Por el contrario, lo habito. Ese estado de presencia, algunos maestros le llaman la no meditación, porque ahí ya no hay que visualizar nada, solo soy consciente de pensamientos, de sentimientos, de todo lo que me va aconteciendo en la vida y me convierto en esa persona que se observa, en ese estado de conciencia testigo. Y lo que empieza a ocurrir es, por acá les quiero compartir algo más, espérenme, lo que empieza a ocurrir es que este estado de reflexión al que yo les convoco todo el tiempo, y por eso les invito a que sean parte del grupo de reflexionistas, porque practicamos justamente un estado de reflexión constante que no se queda en la esterilidad del pensamiento que se ve a sí mismo y que se pierde en su ego, sino un estado de reflexión como lo que significa la palabra, voltear a verme, este estado de observación constante que no es estéril porque me lleva a reconocer esa calma que ya me pertenece. Y les quiero compartir estas preguntas para que se las lleven como ejercicio para la siguiente semana. Reflexiona, ¿soy mi profesión? ¿Soy mis ideales? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy mi pensamiento? ¿Soy mis emociones? No les tienes que dar respuesta definitiva. Solo quédate ahí deteniéndote y eso te va a llevar a un proceso de reflexión constante y de calma. Si tú llegas y llevas estas preguntas a tu día a día, en lugar de estar pensando qué piensan los demás de ti, por ejemplo, que es un pensamiento que todos tenemos de manera constante, te va a llevar a empezar a filosofar sobre tu vida. Esta es la bibliografía que trabajé en este tema, es La alegría de la vida de mi maestro budista Mingyur Rinpoche. Estás aquí, La magia del momento presente de Thich Nhat Hanh, y este libro que a algunos yo sé les puede hacer ruido, que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, porque está tomado como un libro que es de desarrollo humano y también como un libro de la nueva era. Les voy a decir algo, yo he leído mucho sobre el estado de presencia, por ejemplo, puedo leer el budismo zen y el psicoanálisis y puedo leer el libro como El poder de la hora, porque me parece que es un libro que dentro del mercado de los libros de desarrollo humano, que a veces son de medios comerciales y, por ejemplo, yo les he dicho libros que me parecen, pues, que, que no han conectado conmigo porque se quedan en la superficie. Este es un libro que yo recomiendo para personas que quieren empezar a adentrarse a la filosofía zen sobre todo, ¿ok? Pueden leer, por ejemplo, un gran libro que nos va a ayudar mucho, que no lo mencioné aquí, pero que lo he mencionado en otros programas, que se llama Zen en el arte del tiro al arco. Ese les va a encantar. Zen en el arte de tiro al arco, no lo anoté aquí porque algunas de las cosas que les comenté sí fueron de estos libros. Y, por ejemplo, el poder de la hora nos sirve sobre todo a personas que a lo mejor nunca han tomado un libro. Entonces yo voy a empezar a recomendarles libros de filosofía intensos. Por ejemplo, léanse estos, Budismo Zen y Psicoanálisis, que es un libro para personas que ya reconocen la filosofía Zen, que ya se han adentrado en ciertas prácticas meditativas. Por ejemplo, La alegría de la vida es para personas que quieren conocer el budismo,
desde una profundidad, digamos, media que sigue siendo cotidiana. Pero para que les cueste trabajo la lectura, léanse El poder de la hora. Mi idea es empezar a compartirles libros básicos, pero profundos, como El poder de la hora, libros mucho más intensos, digamos, como budismo zen y psicoanálisis, libros que tienen una postura mucho más intermedia, como La alegría, no, el del maestro Thich Nhat Hanh que les puse aquí, y también el de Zen en el arte de tiro, no, sí, Zen en el arte de tiro al blanco, ¿ok? Nos vemos la próxima semana otra vez más para reflexionarnos, para conectarnos, para compartirte más experiencia. Estoy ya trabajando en el próximo tema que espero que sea de beneficio para ti, para todas tus actividades. Recuerda que seguimos en contacto de manera directa. Me vas a escribir si tú lo deseas, un mensaje directo en cualquiera de mis redes, puede ser Instagram, Facebook e incluso también por correo electrónico, que puede ser, a ver, es que les digo que luego hasta se me olvida porque no lo uso tanto, pero ya lo voy a empezar a usar. Ese es uno de mis propósitos. Escribe tu vida con Glafira Rocha, todo juntito y en minúsculas, @gmail.com. En Instagram es la red que más uso y Facebook también lo reviso por lo menos 2 veces al mes, más o menos. Reviso una vez al mes el de Escribe tu vida con Glafira Rocha y el Instagram lo reviso todos los días. Así que nos vemos pronto. Espero que sigamos conectando con esta mente en calma. Bye.